Imaginen una llanura de colinas suaves en el noroeste de Anatolia, en el siglo XIII. Tierras despojadas tras invasiones, fragmentadas por guerras, pobladas de tribus túrquicas que buscan un nuevo horizonte. Allí, entre el polvo y el viento, surgió una llama cuyo resplandor recorrería 3 continentes, cambiaría mapas, religiones y lenguas, y desafiaría por siglos la idea misma de lo que significa imperio. Esa llama fue encendida por un hombre llamado Osmán I, y de esa chispa nació el Imperio Otomano. Un imperio que sobrevivió más de 600 años, y cuyo legado, glorioso, traumático, complejo, todavía sacude la memoria del mundo moderno. Este documental recorre su ascenso, esplendor, crisis y caída. Hablaremos de sus hechos históricos, de sus sultanes poderosos, de su estructura de gobierno, de su diversidad cultural, de sus luces y sombras. También miraremos cómo, aún hoy, interpretamos sus huellas, debatimos su legado y aprendemos de sus aciertos y errores. Orígenes y fundación. De Anatolia al mundo. Bajo el viento seco que recorre las colinas de Anatolia, mucho antes de que Estambul se convirtiera en nombre que provoca eco en 3 continentes, nació la chispa que encendería el Imperio Otomano. Pero ese nacimiento no fue drama fulminante, sino un lento tejido de desplazamientos, oportunidades y decisiones personales que supieron aprovechar los hombres adecuados en el lugar y el momento precisos. Imagina el siglo XIII. El gran imperio selyúcida se ha fragmentado, las rutas comerciales cambian, la amenaza de los mongoles ha trastornado viejas jerarquías y el Asia Menor se ha convertido en un archipiélago de pequeños principados turcomanos. Los beyliks. Señoríos fronterizos que viven de la incursión, la ganadería y la ambición. En ese escenario aparece la familia de Ertugrul y su hijo Osman Utn, líderes de la tribu Kai. No reyes de linaje milenario ni legisladores iluminados, sino jefes de frontera, cabecillas de guerreros que buscaban pastos, botín y prestigio. La narrativa tradicional otomana edulcora y agranda esta imagen con leyendas, pero la historia visible, la arqueología, las fuentes bizantinas y las crónicas posteriores, nos muestran a Osman operando como un gazi. Un combatiente santo fronterizo que mezcla la búsqueda de riqueza con la retórica religiosa y la atracción de guerreros a su estandarte. Fue precisamente ese etos fronterizo, la mezcla de ataque militar, promesa de recompensa y legitimidad espiritual, el motor inicial que permitió a Osman consolidar autoridad sobre aldeas y fortalezas, atraer lealtades y transformar una banda de jinetes en el núcleo de un poder regional emergente. No hay una sola fecha que marque el origen. 1299 se ha fijado simbólicamente en la tradición como año fundacional, pero la verdad es una serie de pasos. La conquista de pequeños castillos, matrimonios estratégicos, lealtades tribales convertidas en clientelas, que convirtieron un beylik periférico en una entidad capaz de proyectarse más allá de Anatolia Occidental. Ese proceso adquirió dimensiones políticas concretas cuando los sucesores de Osman, con una habilidad práctica notable, modernizaron la base militar y administrativa. Consolidaron guarniciones, reorganizaron la propiedad de la tierra bajo la figura del timar, aceptaron y adaptaron funcionarios y prácticas bizantinas. Cobradores, técnicos, artesanos, y comenzaron a acuñar moneda y a proclamar la khutba a nombre de su señor, gestos públicos que declaraban soberanía. El relato se vuelve aún más interesante si miramos la otra cara, la debilidad bizantina tras la Cuarta Cruzada. Las luchas internas entre príncipes cristianos y las ventajas demográficas y militares de una comunidad móvil y guerrera que podía movilizar caballería ligera con sorprendente rapidez. Orhan, hijo de Osman, no solo tomó Bursa y la convirtió en capital, sino que institucionalizó la maquinaria bélica y administrativa, fundó talleres de moneda, y abrió la puerta a la transformación de una dinastía de comandantes en una dinastía de príncipes-estados. En esas décadas tempranas también surgieron tensiones y negociaciones con potencias vecinas, alianzas matrimoniales, acuerdos comerciales y también enfrentamientos rudos con señores cristianos búlgaros, serbios y bizantinos. Cada victoria ampliaba prestigio, cada derrota obligaba a aprender y reorganizar. Parte de la revolución otomana fue su enorme pragmatismo, incorporaron a los pueblos conquistados, griegos, armenios, judíos, eslavos, ofreciendo niveles de autonomía a cambio de impuestos y lealtad. Y al mismo tiempo construyendo una élite militar propia, más tarde los genízaros, que garantizara el control directo del sultán.
Pero no olvidemos el ingrediente ideológico, la genealogía y el mito se teñían de política. La casa de Osmán importó relatos, a veces míticos, muchas veces propagandísticos, que presentaban al fundador como elegido y prefigurado, una técnica política clásica para cohesionar tribus diversas bajo una sola bandera. Los historiadores modernos discuten hasta qué punto aquella fundación fue la obra de un líder carismático o el efecto de condiciones estructurales favorables. La respuesta más honesta es que fue ambas cosas. Un liderazgo capaz explotó la ventana histórica abierta por la desintegración de poderes antiguos, conjurando recursos humanos, militares y simbólicos para colocar a un principado rural en la senda de un imperio. Cuando, por último, miramos la transición de esos primeros pasos a la etapa de conquista más amplia, las tomas de Bursa, Nicomedia y luego la decisiva expansión al otro lado del Mar de Mármara hacia los Balcanes, vemos que la fundación otomana fue menos un milagro y más una serie de decisiones repetidas con eficacia. Construir redes de lealtad, controlar recursos estratégicos, legitimar poder mediante ritos públicos y monedas, y aprender de cada vecino derrotado. Esa narrativa inicial, de Anatolia al mundo, es la historia de cómo la fragilidad de un orden antiguo y la audacia de jefes fronterizos produjeron una forma nueva de poder. Una que siglos después mantendría su peso político y cultural a lo largo del Mediterráneo y más allá. Expansión, conquista de Constantinopla y la nueva era. El crecimiento otomano durante los siglos XIV y XV se parece a una sucesión de mareas. Primero oleadas pequeñas que azotan la costa, luego un tsunami político que cambiaría para siempre la geografía del Mediterráneo. Imagina a los príncipes otomanos montando en sus caballos por colinas boscosas, enviando columnas ligeras de jinetes a saquear o tomar plazas débiles. Esa movilidad fronteriza fue la gimnasia que, en pocas generaciones, les permitió pasar de beylik local a potencia regional. Pero hubo un momento, un solo lugar y un solo día, donde la historia giró definitivamente. La caída de Constantinopla en 1453, un suceso que no fue tanto el punto culminante de un asedio como el umbral hacia una nueva era global. Para comprender la magnitud del golpe conviene poner la escena. Constantinopla, con sus muros bizantinos que durante casi 1000 años habían detenido invasores. Era la joya de la corona oriental. Su situación sobre el estrecho que une el Bósforo con el Mar de Mármara la convertía en controladora natural de rutas entre África, Asia y Europa. Pero en el siglo XV el imperio bizantino estaba arruinado, poblaciones reducidas, recursos exangües, aliados europeos divididos por guerras internas y por la distancia. El emperador Constantino XI Paleólogo era ya el guardián de una reliquia, no el jefe de un estado próspero. Frente a él, al otro lado del continente, se levantaba un joven sultán ambicioso y decidido, Mehmed II, que había ascendido al trono con apenas 20 años y con una visión clara. Hacer de Constantinopla la capital de un imperio que abarcara la cuenca del Mediterráneo oriental. Mehmed no fue un simple conquistador por azar. Fue un estratega al que la historia recuerda como el conquistador porque supo combinar ingeniería, diplomacia, logística y un instinto casi clínico para explotar las debilidades del adversario. El asedio de 1453 fue, en muchos sentidos, una lección de modernidad militar. Mehmed encargó la fundición y uso de artillería a fabricantes especializados en la tradición de la guerra tardomedieval, pero con ambición nueva. La pieza más célebre fue el gigantesco cañón conocido en las crónicas como el Gran Cañón o Orbán's Bombard, por el artillero húngaro Orbán que lo construyó, capaz de lanzar proyectiles enormes contra los sillares de las murallas. No es exagerado decir que la presencia de esas armas cambió la naturaleza del asedio. Las murallas, que habían resistido lanzas y arietes, empezaron a resquebrajarse frente a impactos que descolocaban la misma piedra. Al mismo tiempo, Mehmed cuidó la logística, miles de soldados, víveres, caballos y botes, talleres móviles para reparar piezas, y atención a la moral de sus tropas. No dejó nada al azar. Desde el lado bizantino hubo heroísmo trágico. Constantinopla era defendida por un ejército pequeño pero tenaz, algunos mercenarios italianos, genoveses y venecianos, y la población dispuesta a morir por sus iglesias y calles. El emperador Constantino XI, aunque consciente de la desventaja, se mantuvo con coraje como comandante en jefe.
Se multiplicaron las defensas, reconstrucción de tramos, salida de pequeñas salidas para hostigar al enemigo. También hubo intentos diplomáticos, misiones a Occidente pidiendo ayuda que llegaron tarde o en números insuficientes. La crónica de esos días recoge escenas que parecen sacadas de una tragedia clásica, monjes rezando en la noche, artesanos lanzando piedras desde las almenas, mujeres y niños escondidos en la catedral. Y el clamor de una ciudad que sabía que el asedio podía ser su último acto. Mehmed no limitó su estrategia a la artillería contra las murallas. Entró en la guerra naval, intentó bloquear puertos y cortar suministros, usó astucia logística para trasladar navíos por tierra. La famosa operación de arrastrar barcos por diques o sobre rodillos a la otra orilla del Cuerno de Oro, y buscó debilitar la moral de la guarnición con bombardeos nocturnos y demostraciones de fuerza. Finalmente, la ruptura llegó en un amanecer de finales de mayo. Después de semanas de cañoneo, varias brechas se abrieron y las fuerzas otomanas lanzaron un ataque masivo. La resistencia bizantina, diezmada por la guerra, las heridas y el hambre, no pudo resistir el empuje coordinado. El 29 de mayo de 1453 Constantinopla cayó. Constantino XI desapareció en la refriega final. Su muerte sería objeto de relatos heroicos que transformarían su figura en símbolo. Mehmed entró en la ciudad, reivindicando la victoria, transformando la antigua capital cristiana en centro de un nuevo estado, y llevando a cabo decisiones políticas cruciales. Salvó parte de la población, incorporó técnicos y artesanos, instituyó la convivencia de religiones con cierta pragmática tolerancia, convirtiendo la Hagia Sofia en mezquita, pero permitiendo la continuidad de comunidades no musulmanas con estatutos protegidos, y sobre todo, dio a su imperio una capital con prestigio milenario que nadie podría negar. Así nació Estambul como nueva capital imperial, signo visible del paso de un orden antiguo a un orden que, durante siglos, se instalaría en la encrucijada del mundo. La conquista de Constantinopla no fue un hecho aislado, abrió una nueva era geopolítica. Por un lado, el control de las rutas tradicionales entre Asia y Europa por parte de un poder islámico motivó a las potencias occidentales a buscar rutas alternativas hacia las Indias. La caída de la ruta terrestre estimuló la exploración marítima atlántica y, en última instancia, la era de los descubrimientos. Por otro lado, el Imperio Otomano se consolidó como la gran potencia del Mediterráneo oriental y del Levante, capaz de proyectar poder en los Balcanes, contra Egipto, Siria y el Magreb. Su presencia reconfiguró diplomacias, alianzas y guerras en Europa por siglos. Asimismo, el modelo político y administrativo que los otomanos desplegaron. La mezcla de autoridad centralizada en el sultán con autonomía local en comunidades diversas demostró una capacidad para gobernar pueblos heterogéneos que pocos imperios contemporáneos poseían. La nueva era otomana no fue solo militar, fue cultural y económica. Constantinopla se transformó en un crisol donde arquitectos, poetas, mercaderes y juristas convivieron, se levantaron palacios, mercados, como el Gran Bazar, mezquitas y hospitales. El imperio remozó viejas instituciones y heredó lo mejor del aparato bizantino, administración fiscal y tradiciones urbanas que supo adaptar. Las élites otomanas también impulsaron un florecimiento cultural, desde la arquitectura que alcanzaría su cima con las obras posteriores de Sinan, hasta la literatura, la música y la jurisprudencia, que consolidó la imagen de la ciudad como puente entre mundo islámico y cristiano. Finalmente, la toma de Constantinopla demostró algo profundo sobre la historia, la innovación militar, la artillería, la logística y la voluntad política pueden derrotar fortificaciones milenarias. La caída de una ciudad símbolo puede reordenar prioridades geoestratégicas y acelerar cambios que van mucho más allá del campo de batalla. Y un líder joven e inteligente, como Mehmed II, puede reescribir mapas y mentalidades en años donde otros tardarían décadas. La victoria de 1453 no convirtió instantáneamente a los otomanos en dueños absolutos del Mediterráneo, pero sí los catapultó hacia una condición de actor central en la política europea y asiática durante los siguientes siglos, inaugurando una nueva era en la que Estambul sería, durante mucho tiempo, el corazón palpitante de un imperio que cambió la historia. Gobierno, sociedad y pluralismo. Una mezcla sostenible, en la medida de su época.
Imagina una ciudad donde se oyen simultáneamente llamados a la oración en árabe, mercantes griegos regateando en lengua franca por tejidos armenios, un rabino leyendo a media voz en una yeshivá cercana y un escriba otomano revisando las cuentas de los ingresos del día. Esa sinfonía urbana resume, a pequeña escala, la apuesta política y social que sostendría al Imperio Otomano durante siglos. Gobernar sobre las cuatro esquinas, anatolias, balcánicos, árabes y africanos, requirió no una homogeneidad forzada, sino una maquinaria flexible que supo, durante largos periodos, convertir la diversidad en columna vertebral del orden. Esa maquinaria tenía engranajes claros, la autoridad central del sultán, una élite administrativa y militar profesional, reglas legales duales, sistemas de tributación y de organización comunitaria. Y a la vez, una mezcla de tolerancia pragmática y mecanismos coercitivos cuando la estabilidad peligraba. En la cúspide estaba el sultán, figura que concentraba poder religioso y político, califato simbólico en ciertos momentos, autoridad militar en otros, patrón de obras públicas siempre. Pero el sultán nunca gobernó solo, su poder dependía de un complejo aparato de visires, cadis, jueces, ulemas, eruditos religiosos, timar holders, sipay, caballería de timar y, más tarde, funcionarios profesionales del diván. El gran visir, el primer ministro, muchas veces actuaba como brazo ejecutor del sultán, en otros momentos, cuando la dinastía flaqueaba, podía conducir la política real. Esta red hizo posible que decisiones tomadas en Topkapi o en el palacio de Edirne llegaran, por carreteras y correos imperiales, hasta aldeas remotas en Kurdistán o ciudades almohadilladas a orillas del Nilo. Pero la legitimidad se construía no solo por la espada, sino por ritos y prestaciones. El sultán patrocinaba mezquitas, baños, fuentes, hospitales, carabazares. Esas inversiones públicas no eran mero lujo. Eran contratos simbólicos para demostrar capacidad de gobierno y cuidado por la población. Uno de los pilares prácticos del sistema fue el timar, una forma de asignación de tierras en la que el Estado concedía derechos de recaudación, no propiedad absoluta, a militares a cambio de servicio. Ese arreglo permitió que la maquinaria militar se sostuviera sin depender completamente del fisco central, ligando a los ejércitos a la administración local. Paralelamente, existió una sofisticada administración fiscal, con registros, inspecciones y sistemas de impuestos directos e indirectos, que alimentaron desde las campañas hasta las obras públicas. Pero lo que hacía verdaderamente notable al imperio era su pluralismo institucional. Ante pueblos cristianos, judíos o heterodoxos, la respuesta otomana no fue aniquiladora, salvo excepciones históricas, sino pragmática. Otorgó a comunidades enteras cierto grado de autonomía en lo religioso, civil y educativo mediante el sistema de millets. Cada millet, la comunidad religiosa organizada, tenía su propio liderazgo, patriarcas, rabinos, ulemas locales, y administraba asuntos de estado civil, justicia interna y educación. En la práctica, esto significaba que un cristiano ortodoxo resolvía disputas familiares ante su obispo y un judío ante su rabino, lo que reducía la carga de la administración central y permitía la convivencia en términos relativamente estables. El imperio, por tanto, no suprimía identidades, las reconocía y las instrumentalizaba para mantener el orden. Esa política generó beneficios evidentes. Estimuló el comercio intercomunitario, porque los mercaderes podían operar dentro de redes reconocibles, facilitó la recaudación fiscal, cada grupo tenía representantes responsables. Y redujo las revueltas identitarias al ofrecer canales institucionales de negociación. Besars, guilds y corporaciones urbanas organizaron la vida económica, los artesanos se regulaban por estándares y precios, las carabazares mantenían rutas seguras que conectaban el Mediterráneo con rutas asiáticas. En muchos sentidos, el imperio fue una economía de redes, donde la diversidad fue un activo y no solo un problema. Pero esa mezcla sostenible también llevaba tensiones internas. La condición de dhimmi para judíos y cristianos, sujetos protegidos bajo la ley islámica, con derechos y obligaciones específicas, implicaba discriminaciones, pagos de impuestos especiales como la jizya, limitaciones en ciertos cargos militares o religiosos y, en ocasiones, vestimenta o símbolos que los distinguían en el espacio público. Aunque no siempre letales, esas distinciones generaban jerarquías y resentimientos. Además, la convivencia funcionaba mejor cuando el poder central era fuerte.
En periodos de crisis fiscal o política, las tensiones étnicas y religiosas podían escalar. Saqueos, pogromos locales, o alineamientos con potencias extranjeras, por ejemplo, algunos grupos cristianos balcánicos buscando apoyo ruso o austriaco, pusieron a prueba la resiliencia del modelo. Otro factor profundamente definitorio fue la Depsirme, reclutamiento de niños cristianos para formar janízaros y funcionarios. Desde la mirada contemporánea, ese sistema aparece como coercitivo y violento, jóvenes arrancados de sus familias, convertidos y formados para la élite militar o administrativa del imperio. Desde la perspectiva interna del Estado otomano, la Depsirme fue instrumento de creación de una élite leal directamente al sultán, que no poseía bases familiares locales. Los genízaros, convertidos en cuerpo de élite, fueron fuerza decisiva en las victorias del imperio, pero con el tiempo se transformaron en actor político autónomo. Su politización y privilegios acabarían por convertirse en factor de inestabilidad, con golpes y revueltas que tensionaron la autoridad real. La ley también ilustra la mezcla entre pluralismo y centralización. Existe una dualidad, la Sharía, legislación religiosa, aplicada por los ulemas, y las Qanun, leyes seculares del sultán, desarrolladas especialmente durante el reinado de Suleimaní. Esa combinación permitió flexibilidad, adaptar soluciones prácticas a problemas económicos y administrativos, pero también creó zonas de conflicto jurisdiccional. ¿Qué tribunal resolvía qué asuntos? Los cadis aplicaban la ley islámica en lo personal y civil para musulmanes, mientras que los millets administraban lo propio para sus comunidades. El sultán, a su vez, intervenía cuando convenía centralizar o imponer nuevas regulaciones. El resultado fue un mosaico legal que requería de habilidad diplomática y administrativa para mantenerlo funcionando. En el corazón de la vida social estaba la ciudad. Estambul, Sarajevo, Alepo, El Cairo, cada una un microcosmos donde las identidades se entretejían. Los bazares no eran solo espacios de intercambio económico, sino centros de sociabilidad, noticias y deliberación. Las mezquitas y las iglesias eran nodos religiosos y comunitarios. Las madrasas y las sinagogas eran lugares de aprendizaje que preservaron saberes. Las mujeres, aunque sujetas a presiones patriarcales, encontraron espacios de poder. Gestione de Bacs, fundaciones religiosas y benéficas, comercio, y en la corte imperial el influjo del harem llegó a traducirse en influencia política real. La llamada era de las sultanas o sultanato de las mujeres muestra cómo las valides y algunas princesas manipularon sucesiones y políticas. Finalmente, el pluralismo otomano fue dinámico, no era un paraíso de tolerancia indiferenciada, sino una negociación permanente. Cuando el imperio era fuerte, el sistema funcionaba, comunidades coexistían, el comercio prosperaba, las artes florecían. Cuando el imperio decayó, las viejas tensiones se reactivaron, alimentadas por nacionalismos europeos, presiones económicas y la intervención extranjera que convertía a minorías en pretextos políticos. Por eso, para juzgar al sistema es necesario evitar mitos, no fue ni utopía multicultural ni máquina de opresión pura, fue un régimen capaz de administrar diversidad con éxito duradero. Pero también con límites claros y con episodios de violencia y coerción que nunca deben ser olvidados. En suma, el gobierno otomano fue un experimento largo y complejo de gobernanza plural, mezcló autoridad central fuerte, dispositivos administrativos creativos, timar, millets, tepsirme, pragmatismo fiscal y una vida urbana y económica vibrante. Fue una mezcla sostenible porque convirtió la diversidad en recurso político y económico, fue frágil porque esa sostenibilidad dependía siempre de la capacidad del centro para negociar, proveer y, si hacía falta, imponer. Esa dialéctica, convivencia y coerción, autonomía y control. Es la clave para entender por qué el Imperio Otomano duró tanto tiempo y por qué, cuando se derrumbó, dejó un legado de ciudades, instituciones y memorias que todavía debatimos en la actualidad. Crisis, decadencia y la larga agonía. Si la historia del Imperio Otomano fuera una catedral, las grietas que la hicieron tambalear no aparecieron de la noche a la mañana. Fueron fisuras que se agrandaron página a página, batalla a batalla, decreto tras decreto. La larga agonía otomana es, por eso, una novela lenta, escrita con derrotas militares, cambios económicos mundiales, reformas torpes, revueltas sociales, y sobre todo,
con la aparición de fuerzas que el viejo Estado no supo o no pudo domesticar. Para entender ese declive hay que leer varias tramas a la vez. La militar, la fiscal, la administrativa, la ideológica y la identitaria. Todas convergieron y terminaron por cercar al sultán en un palacio más simbólico que efectivo. Comencemos por la sangría territorial. La derrota en el sitio de Viena no fue una simple retirada, fue el primer gran golpe que rompió la narrativa de expansión continua. Tras el fracaso en las puertas de Europa, siguió una década de guerras y, finalmente, la firma de Karlovitz que hizo al imperio reconocer pérdidas significativas en Hungría y la región balcánica. La estela de derrota se convirtió en un patrón, las fronteras se retraían, y con ellas la capacidad de imponer tributos y prestigio. Cada provincia perdida implicaba ingresos menos hombres reclutables y un golpe a la legitimidad dinástica ante la población. A este factor se le sumó otro, más insidioso. El cambio en el comercio mundial. Cuando las rutas atlánticas y oceánicas cobraron centralidad tras los descubrimientos, las antiguas arterias terrestres que habían hecho próspero al imperio dejaron de ser tan lucrativas. Europa industrializada empezó a producir bienes competitivos y a dominar los mercados, mientras el imperio otomano seguía atado a una economía preindustrial. La consecuencia fue doble, pérdida relativa de riqueza y dependencia creciente de préstamos extranjeros. Préstamos que, al transformarse en deuda, facilitaron la intromisión de potencias europeas en la administración fiscal y la soberanía económica otomana. Las capitulaciones antiguas, concesiones comerciales y privilegios otorgados a mercaderes europeos, dejaron de ser instrumentos de comercio mutuo y se tornaron en argollas que estrangularon la capacidad fiscal otomana. El sultán dejó de mandar en su tesorería como antes. La hacienda pública fue, poco a poco, prenda de acreedores y de embajadores. Militarmente también hubo erosión. La institución que había sido columna vertebral del poder, los jenízaros y el sistema del timar, perdió eficacia. La depsirme y la disciplina que había forjado a una élite leal se vieron corroídas por el clientelismo, los privilegios heredados, la resistencia al cambio y, finalmente, por la violencia política. El episodio decisivo fue el incidente afortunado, la supresión violenta de los jenízaros por Mahmud II, que, si bien resolvió un problema inmediato, una élite militar inmovilista y políticamente peligrosa, también dejó un vacío de poder y experiencia que el ejército moderno aún no llenaba del todo. Las reformas militares a la manera europea, modernización de cuerpos, introducción de arsenales y tácticas, eran necesarias, pero costosas, impopulares y, a menudo, mal ejecutadas. En el plano institucional emergieron las tentativas de renovación. La era de las reformas Tanzimat, 1839-1876, fue la respuesta consciente del Estado a la crisis. Reorganizar el sistema fiscal, garantizar la igualdad ante la ley, reformar el ejército, modernizar la administración y atraer inversión. En los textos, suenan progresistas, definir ciudadanía, proteger la propiedad, crear códigos modernos. En la práctica, las reformas enfrentaron resistencias. La élite tradicional perdió privilegios, las minorías vieron tanto amenaza como oportunidad, las provincias interpretaron los cambios como intento de centralización y despojo. Además, las reformas necesitaban recursos inmediatos que el imperio no tenía, con lo cual la maquinaria dependía aún más de préstamos y consultores europeos. La modernización, entonces, vino con coste político, debilitó redes tradicionales sin consolidar nuevas lealtades firmes. La esfera ideológica se fracturó con la llegada del nacionalismo. Lo que antes eran comunidades multiétnicas administradas por millets empezó a politizarse. Las ideas nacionalistas que surgían en Europa penetraron los Balcanes, Anatolia y el Levante. Griegos, serbios, búlgaros, rumanos, armenios, todos empezaron a articular reclamos de nación frente al imperio. Las revueltas balcánicas del siglo XIX, Grecia en 1821, la sublevación serbia, la insurrección búlgara, no solo desgastaron militarmente al imperio, sino que despojaron la imagen del sultán como señor universal, ya no gobernaba sobre súbditos con lealtades difusas, sino sobre pueblos con proyectos nacionales y redes de apoyo externo. El auge de potencias protectoras de confesionales, Rusia como protectora de los ortodoxos, Francia y Gran Bretaña con intereses comerciales, convirtió las crisis interiores en conflictos internacionales. El efímero equilibrio multiétnico se transformó en un polvorín geopolítico.
A comienzos del siglo XX la agonía toma velocidad. El desastre de la Guerra de Crimea, 1853-1856, revela la debilidad relativa del imperio frente a coaliciones europeas. Aunque sobrevivió como actor en el Concierto de Naciones, quedó demostrado que sin apoyo externo el control sobre sus territorios era frágil. Siguieron derrotas en los conflictos balcánicos y en guerras contra Rusia, por ejemplo, la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878. Que desembocaron en la pérdida de Bulgaria y otras zonas, y en el humillante Tratado de San Estéfano y la posterior revisión en Berlín, 1878. Donde las potencias europeas redibujaron mapas sin la voz plena del debilitado sultán. Cada pérdida alimentó un círculo vicioso. Menos territorios igual a menos impuestos igual a más deuda igual a más interferencia exterior igual a nuevas pérdidas. El surgimiento de movimientos políticos modernos acentuó la convulsión interna. Los jóvenes otomanos y luego el movimiento de los jóvenes turcos, 1908, representaron la voluntad de modernizar, pero también de nacionalizar el Estado. La revolución de 1908 restauró la Constitución y prometió reformas, pero la política parlamentaria se volvió un campo de batalla donde intereses locales, militares y extranjeros competían por influir. El imperio perdió las guerras de los Balcanes, 1912-1913, que arrebataron casi todos sus dominios europeos fuera de la península de Anatolia, provocando olas masivas de refugiados musulmanes, muasir y resentimientos que endurecieron las políticas estatales posteriores. La Primera Guerra Mundial fue la agonía final en sentido práctico. La decisión de aliarse con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, fue un intento de recuperar iniciativa, pero resultó en la derrota total y en el colapso administrativo. El conflicto desató tragedias humanas inmensas. Bloqueos, hambrunas, como la catástrofe entre 1915-1918 en la región de Cilicia y otros lugares, desplazamientos, y de modo contencioso y doloroso en la memoria histórica. La decisión del gobierno otomano de 1915 que derivó en la deportación y muerte masiva de armenios, un episodio que hoy es considerado por muchos historiadores y estados como genocidio. Más allá de la controversia terminológica, el hecho innegable es que la guerra pulverizó la estructura estatal, la derrota trajo ocupaciones aliadas y la firma del armisticio de Mudros, que dejó al imperio a merced de tropas extranjeras y decretó la ocupación de Estambul. En los escombros de la posguerra surgió otro episodio decisivo. Las potencias vencedoras intentaron reconfigurar el imperio otomano a través del Tratado de Sèvres, que preveía la partición territorial y la cesión de vastas áreas a mandatos europeos y a movimientos nacionales. Pero el nacionalismo turco, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, no aceptó la humillación. La Guerra de Independencia Turca, 1919-1923. Revirtió el diseño y culminó en la abolición del sultanato y en la fundación de la República de Turquía bajo el Tratado de Lausana. Con esto se cerró el libro. El Imperio Otomano, que había persistido más de 6 siglos, murió legalmente y con él desapareció la forma imperial que había articulado política, administración y diversidad en la región durante generaciones. Las interpretaciones modernas sobre este declive son diversas y a menudo polémicas. Unos atribuyen la caída a factores estructurales inevitables. La revolución industrial, el ascenso de estados-nación, la transformación del comercio mundial y la presión demográfica. Otros subrayan la responsabilidad de las élites imperiales, la incapacidad para reformar a tiempo, la corrupción, las luchas dinásticas y la mala gestión financiera. También están las perspectivas que insisten en el papel decisivo de las potencias europeas. El juego geopolítico, las intervenciones directas y la diplomacia coercitiva que usó a las minorías como pretexto para erosionar la soberanía otomana. Finalmente, hay quienes recuerdan la dinámica interna. Nacionalismos, reivindicaciones étnicas y religiosas que el imperio, por su diseño mismo, apenas pudo transformar sin violencia. Pero más allá de causas y culpas, la larga agonía del imperio otomano nos deja lecciones profundas. Que la resiliencia de un sistema político depende tanto de su capacidad para adaptarse económicamente como de su habilidad para reimaginar la identidad colectiva. Que la modernización impuesta desde arriba, sin integración social y legitimidad, puede profundizar la fractura, y que las decisiones geoestratégicas pueden acelerar procesos de descomposición que, de otro modo,
habrían sido más lentos. La caída otomana fue dramática, yeso cubriendo paredes que tardan en secar. Fue una muerte lenta, rodeada de violencia y ambición, y también una transformación que dio paso a nuevos actores, nuevas fronteras y nuevas memorias. En las ciudades que todavía conservan sus bazares y mezquitas, en las minorías que hoy reconstruyen su historia, en los estados modernos nacidos de sus ruinas, el eco de esa agonía sigue resonando. No como un lamento unívoco, sino como una advertencia sobre los límites del poder cuando éste se ancla solamente en la tradición sin comprender la velocidad del cambio. Legado, contradicciones y reflexiones modernas. Si uno pasea hoy por Estambul, por Sarajevo o por El Cairo y escucha las voces en los bazares, las plegarias en diferentes lenguas o el griterío de mercados donde se negocian especias, antigüedades y recuerdos, está escuchando aún el eco de un imperio que durante siglos intentó acomodar la multitud bajo una sola corona. Ese eco no es simple nostalgia, es un legado que deja en el mundo moderno una serie de bienes inmateriales y materiales, contradicciones profundas y preguntas que todavía nos interpelan. Hablar del legado otomano es hablar de mezquitas que se erigieron como símbolos de poder y de piedad, de redes comerciales que conectaron los polos del comercio mediterráneo y asiático, de sistemas administrativos que posibilitaron la gobernanza de pueblos tan distintos como griegos y árabes. Y al mismo tiempo es hablar de desplazamientos forzosos, de estructuras legales asimétricas, de episodios de violencia que aún penden como heridas abiertas en la memoria colectiva. En su cara más luminosa, el imperio legó un modelo de administración pragmática. Los sistemas de timar, de millets, de divisiones provinciales y de recaudación permitieron la supervivencia de un Estado multilingüe y multiconfesional durante siglos. Esa maquinaria dejó instituciones que pervivieron en formas modernas. Oficinas fiscales, redes jurídicas híbridas y una burocracia profesional cuyos rasgos influyeron en la formación de estados posteriores en los Balcanes, el Levante y Anatolia. Culturalmente, el imperio fue incubadora de arte, la arquitectura monumental de Sinan, los jardines imperiales, la poesía en turco, persa y árabe, y fue puente de circulación de saberes. Manuscritos clásicos pasaron por sus bibliotecas, oficios y técnicas artesanales se mezclaron entre gentes que hablaban griego, armenio, árabe y turco. Esa fertilidad cultural explica por qué la región sigue siendo un laboratorio creativo, donde se inventan músicas, cocinas y formas de vida que no caben en etiquetas simples. Pero junto a ese legado funcional corre un hilo de contradicción y de violencia. El pluralismo otomano, reconocido hoy como un rasgo relativamente tolerante frente a conquistas más uniformizadoras, descansó en realidades asimétricas. La condición de dhimmi implicaba protecciones. Sí, pero también impuestos especiales y límites sociales, la Depsirme creadora de élites tuvo un precio humano evidente. Las políticas de surgun y reubicación sirvieron a la estabilidad imperial pero destruyeron tejidos locales. Y luego están las sombras más profundas del siglo XX. Las masacres y deportaciones de 1915 y la experiencia armenia. Las expulsiones y limpiezas en las guerras balcánicas, las migraciones forzadas y las violencias que acompañaron la desintegración imperial. Esas heridas no se curan con la mera evocación del pasado, exigen confrontación honesta, reconocimiento y, muchas veces, reparaciones morales que la política contemporánea no siempre facilita. La memoria histórica del Imperio Otomano es hoy campo de batalla ideológico. En la academia y en la política pública conviven interpretaciones encontradas. Hay quienes subrayan la modernidad temprana de los otomanos, su capacidad administrativa, su derecho dinástico y sus redes comerciales, y quienes insisten en los límites de ese pluralismo, señalando episodios de coerción, desigualdad y explotación. El debate se vuelve particularmente virulento en torno a la cuestión armenia. Para muchos historiadores y estados, los hechos de 1915 constituyen genocidio, para otros sectores, y para parte del discurso oficial turco hasta fechas recientes. Esa caracterización es inaceptable por razones políticas y jurídicas. Es una de esas divisiones que muestran cuán vivo está el pasado. No es un museo neutro, es un instrumento político, una narración que puede legitimar o deslegitimar identidades nacionales. Otra manifestación contemporánea del legado es la nostalgia imperial y su relectura política.
En las últimas décadas hemos visto el resurgir de discursos de neo-otomanismo, no solo como política exterior sino como símbolo cultural, en Ankara y más allá. Recuperar el pasado imperial sirve para construir prestigio internacional, justificar ambiciones regionales o reforzar un sentido de grandeza nacional. Esa recuperación no es lineal, viene acompañada de tensiones internas en Turquía entre laicismo kemalista y religiosidad pública, entre modelos de Estado-nación y la herencia multiétnica imperial. Al mismo tiempo, en países balcánicos o árabes la memoria otomana puede despertar rechazo, como símbolo de dominación pasada, o resignificación cultural, valorar elementos arquitectónicos, culinarios o lingüísticos. El legado económico también plantea reflexiones incómodas. La integración comercial que una vez dio riqueza al imperio quedó progresivamente descolgada frente a la revolución industrial europea. Esa brecha estructural explica parte de la decadencia y obliga a pensar cómo grandes polifunciones preindustriales fueron superadas por economías con escala, capital y tecnología industrial. Hoy, el comercio regional intenta reconectar las viejas rutas, pero lo hace en un marco global completamente diferente, cadenas de valor, logística marítima moderna, acuerdos multilaterales. Pensar la herencia otomana en términos económicos es, por tanto, pensar en procesos no lineales. Técnicas eficientes de gestión local convivieron con la incapacidad de industrializarse a tiempo frente a países vecinos. En el terreno cultural y académico hay también una doble lectura. El auge de estudios sobre estudios otomanos en universidades occidentales y turcas ha producido una comprensión más matizada. Los otomanos no fueron ni ángeles ni demonios, fueron agentes humanos que inventaron soluciones que a veces funcionaron bien y a veces mal. La historiografía reciente presta atención a temas olvidados. Mujer y poder en el imperio, el papel del harem y de las valides, circulaciones de saber médico y jurídico, cosmopolítica urbana, experiencias de minorías. Esa renovación historiográfica combate tanto el orientalismo, lecturas europeas que exotizan o demonizan al imperio, como el nacionalismo anacrónico que busca utilizar el pasado para legitimar el presente. Finalmente, el legado otomano deja una lección moral y práctica para el presente. Demuestra que diversidad institucionalizada puede ser una alternativa viable a la homogeneidad forzada, pero solo si se mantiene la legitimidad y la capacidad del centro para administrar y negociar. Cuando esa legitimidad flaquea, cuando el Estado deja de proveer seguridad y servicios, o cuando potencias externas instrumentalizan minorías, la convivencia se transforma en conflicto. En el mundo global contemporáneo, donde estados plurinacionales lidian con identidades que cruzan fronteras, la experiencia otomana ofrece tanto inspiración como advertencia. Inspiración por su capacidad de articular redes multiétnicas durante largos periodos, advertencia por su eventual imposibilidad para reinventarse a tiempo ante cambios profundos. En suma, el Imperio Otomano dejó tras de sí un mosaico de bienes arquitectónicos, legales, administrativos y culturales. Y heridas. Violencias políticas, recuerdos de limpieza étnica y tensiones historiográficas. No podemos mirar ese legado con la candidez de quien busca héroes y villanos absolutos. Debemos mirarlo con la complejidad de quien sabe que la historia humana siempre combina grandeza y contradicción. Y si el historiador debe proponer una conclusión, es esta: entender el legado otomano es comprender cómo el pasado sigue moldeando el presente. Es aprender a leer con honestidad sus aportes y sus crímenes, a no romantizar ni simplificar. Y a usar esa memoria como fundamento para políticas públicas que respeten la pluralidad sin repetir los errores del imperio caído. En conclusión, el Imperio Otomano no fue solamente un reino que conquistó territorios. Fue una fuerza histórica que moldeó geografía, cultura, religión, comercio y destinos humanos durante más de 6 siglos. Fue un puente entre continentes, un crisol de pueblos, un laboratorio político de multiculturalismo. Fue esplendor y decadencia, construcción y destrucción, integración y conflicto. Pero, sobre todo, fue un recordatorio histórico de que los imperios, como civilizaciones humanas, nacen, viven y mueren. Y su legado pesa mucho después de su fin. Comprender al Imperio Otomano no es simplemente leer su historia. Es entender cómo se entretejen el poder, la fe, la diversidad y la adaptación en una sociedad que sobrevivió a su propio tiempo. Y reconocer que en esa historia están muchas de las claves para interpretar nuestro mundo,
sus conflictos, sus fronteras y sus diálogos culturales. Porque al final, la historia del Imperio Otomano no pertenece solo al pasado. Pertenece a quienes hoy siguen habitando sus márgenes, reconstruyendo sus ciudades, reinterpretando sus tradiciones y asumiendo su legado con orgullo, dolor y memoria.